Imagina abrir una puerta a 100 metros bajo la piel del desierto y encontrar una nave de luz. Vigas blancas, transparentes, inclinadas como columnas que olvidaron ser rectas y crecieron durante siglos en silencio. La llaman catedral, y no es metáfora cómoda. Los cristales de yeso ocupan el espacio como si fueran arquitectura consciente, cruzándose en ángulos imposibles, reflejando la lámpara del casco hasta volverla un sol privado. Pero la belleza aquí te niega la permanencia. Dentro hace alrededor de 50 grados y la humedad roza lo absoluto. El aire no enfría ni el sudor, y tus pulmones sienten que respiran agua caliente. Sin traje refrigerado, tu cuerpo se rinde en minutos. La visión se nubla, el pulso se acelera, la mente se vuelve cámara de vapor y de pronto entiendes por qué casi nadie puede quedarse a contemplar. Antes de ser catedral fue mina. Naica, Chihuahua, México, una montaña ahuecada por décadas de extracción de plomo, zinc y plata, atravesada por galerías donde el agua subterránea siempre quiso volver. A principios del siglo XX, los mineros abrieron la Cueva de las Espadas, un salón con cristales de yeso de tamaño humano. Ya era asombroso, pero todavía no era la leyenda. En el año 2000, cortando roca para una nueva galería, toparon con una bóveda sellada por millones de años. El taladro abrió un ojo, el agua caliente escupió vapor y detrás aguardaba la cueva de los cristales. No fue un descubrimiento para turistas. La temperatura y la humedad dejaron claro que era un sitio casi imposible para la vida humana. Un lugar que se defendería de nuestra curiosidad con física básica. Para entrar, científicos y técnicos diseñaron trajes con mochilas de hielo y respiradores. Cada visita era una expedición cronometrada, 20 o 30 minutos en una sauna que no perdona errores. Dentro, el suelo parece un bosque caído. Prismas gigantes descansan unos sobre otros, algunos con 10 u 11 metros de largo, espesores de árbol y un peso que desafía la imaginación humana. La transparencia del yeso sorprende. Ves a través de la columna como a través de un vidrio ligeramente lechoso y el haz de la linterna se disuelve en un resplandor cálido, blanco y tenue. La geometría es precisa y caprichosa a la vez. Los cristales crecen en ángulos que obedecen leyes internas, repiten caras y aristas, pero se cruzan con libertad suficiente como para inventar un laberinto. ¿De dónde sale un monumento así en el vientre de una montaña? La respuesta nace en el agua caliente cargada de sulfato cálcico, en un sistema hidrotermal que respiró calor durante eras. Naica está atravesada por fallas que dejaron subir fluidos desde profundidad. Cerca de un cuerpo magmático antiguo, el agua se calentó, disolvió minerales y circuló como una sangre lenta por venas de roca. Cuando la temperatura se mantuvo en un rango exquisito, ni demasiado alta ni demasiado baja, el yeso, selenita, encontró su ritmo. No se precipitó en avalancha, creció con la parsimonia de un reloj geológico. Por encima de ese umbral, el anhidrita es estable. Por debajo, la anhidrita se hidrata y se convierte en yeso. La frontera térmica funciona como interruptor, y en Naica permaneció encendida durante cientos de miles de años. Esa estabilidad es el secreto de lo descomunal. Cambios bruscos rompen cristales, crean miles de núcleos diminutos. Calma persistente favorece pocos núcleos y crecimiento lento, continuo, sin sobresaltos. Imagina una piscina subterránea saturada, tibia, tranquila. En su interior, pocos cristales comienzan y ninguno estorba al otro. Con el tiempo, cada uno acapara espacio y se estira en silencio hacia su destino. El agua alimentó el crecimiento con una paciencia que se mide en siglos por centímetro. La matemática del exceso de solutos y la temperatura constante hizo lo demás, como un pan que leuda sin que nadie mire. La evidencia está escrita en las inclusiones fluidas atrapadas dentro de los cristales. Pequeñas burbujas de agua antigua preservadas como fósiles líquidos, termómetros y botellas de mensaje a la vez. Analizarlas dio pistas sobre la química del fluido y su temperatura. No hay fechas exactas como aniversarios, pero el rango temporal cuenta una historia larga, de estabilidad improbable. La tomografía sísmica de la región y los estudios geotérmicos explicaron la fuente de calor y el circuito de aguas. La montaña no estuvo encendida a lo loco, estuvo a punto justo durante mucho tiempo. Fuera de la cueva, la mina bombeaba agua sin descanso para mantener los túneles secos. Ese bombeo, paradójicamente, nos permitió acceder a un salón que la naturaleza había mantenido sumergido y protegido. Cuando el agua retrocedió, quedó al descubierto la catedral. La primera mirada humana se topó con una maravilla que el planeta había construido sin testigos, y eso ya nos obligaba a ser prudentes. Cada paso en el interior era deliberado. Los suelos resbalan, los cristales son frágiles, el vaho de tu respiración deja gotas que podrían, a la larga, manchar la pureza que tardó eras en nacer. Para mapearla,
Equipos llevaron escáneres láser y cámaras, trazaron modelos tridimensionales, midieron longitudes y ángulos, construyeron un catálogo visual de un monumento que sabían que no podían custodiar siempre. El yeso, químicamente K4POT2EAS2O, revela su secreto en la fórmula. Esas dos moléculas de agua por unidad son más que acompañantes, son estructura y explican por qué el calor y la humedad mandan aquí. Al crecer despacio, la selenita elimina impurezas y dislocaciones. Por eso algunas columnas son tan limpias que parecen barras de hielo recién pulidas, con una claridad que te desarma. La luz en Naika parece una sustancia. Se fracciona, entra y se queda un segundo, colorea el blanco con tonos cálidos y convierte la escena en un sueño donde todo pesa y sin embargo parece flotar. Para un geólogo, la cueva es un tratado de cristalografía desplegado en tamaño colosal. Para un poeta, es música sólida. Para cualquiera, es una lección de humildad frente al tiempo. Los mineros, acostumbrados a galerías de roca rota y metal, quedaron igual de impresionados. Su oficio descubrió una catedral que nadie mandó construir y que ningún rey podría pagar. La pregunta, ¿cuánto tardó esto en crecer?, abre la puerta a escalas de tiempo que descolocan. No hablamos de décadas, hablamos de cientos de miles de años de constancia termal y química. Los modelos de crecimiento sugieren ritmos en el orden de micro a milímetros por año. Lo que a nosotros nos impacienta, a la cueva le da igual. Su calendario no tiene prisa. Mientras tanto, la vida humana cabe solo en turnos. Con trajes helados, investigadores entraban, hacían mediciones, tomaban micromuestras, dejaban sensores y salían con la sensación de haber visitado otra física. El cuerpo aprende rápido que aquí dentro no manda. El sudor no evapora, la piel no enfría, el aire entra y parece sopa. La mente se enfoca de golpe porque el tiempo es poco. Hubo quien soñó con habilitar visitas públicas. Cualquier economía local lo desearía. Pero la ecuación ética es clara. Cada aliento deja rastro, cada toque es un arañazo. Y el tesoro es demasiado frágil. Antes de marcharnos, los científicos discutieron incluso señales de microorganismos atrapados en inclusiones. Algunos experimentos sugirieron dormancias larguísimas. La controversia se quedó en el borde con prudencia, porque aquí un error de interpretación sería costoso. Los cristales cuentan una historia que no necesita milagros para ser extraordinaria, y conviene no empujarla más allá de los datos. La lección de Naika es más grande que sus columnas. Enseña cómo un sistema hidrotermal, con calor sostenido, química saturada y calma, puede llevar materiales cotidianos a tamaños de fábula. Enseña también a no confundir accesibilidad con derecho. Que algo pueda abrirse por una circunstancia industrial no significa que debamos colonizarlo con selfies y botas. El agua que permitió el crecimiento fue su misma guardiana. Sumergida, la catedral era un mundo perfecto, donde el polvo no llega y el cambio es geológico, no humano. Cuando se apagaron las bombas de la mina, la cueva volvió a inundarse. El agua recuperó su casa y con ella, la temperatura y la humedad volvieron al régimen que protege el yeso. Ese retorno al agua fue una despedida con alivio. Perdimos la visita. Ganamos la garantía de que la obra continúa viva, preservada, lejos de nuestra torpeza inevitable. La historia no se cerró allí. Quedaron modelos, mapas, fotos, muestras. Quedó sobre todo un método para entender otras cavidades y otros sistemas cristalinos gigantes en el planeta. En el norte de México, bajo un cerro que parece uno más, se esconde todavía un salón sin público. La catedral sigue creciendo o duerme a la espera del siguiente pulso químico. Porque el crecimiento no es lineal ni constante. Los pulsos térmicos mueven el equilibrio, la química fluctúa y los cristales responden como árboles a estaciones sin calendario humano. Naika nos dice que el mundo puede construir maravillas en silencio. No necesita erupciones violentas ni glaciares estruendosos para crear belleza, solo una constancia que nuestra especie ignora. La cueva mostró también que la frontera entre descubrimiento y perturbación es estrecha. Entrar es ya cambiar, y cambiar algo así es una responsabilidad enorme. Por eso reinaron las medidas de contención. Caminatas en rutas delimitadas, guantes, instrumentos desinfectados, tiempos estrictos. Un quirófano geológico donde cada minuto costaba hielo derretido. En ese quirófano aprendimos de óptica natural. La transparencia de la selenita depende de defectos. Cuanto más lento y limpio crece, más pura se vuelve, más engaña al ojo con su brillo lechoso. Aprendimos de mecánica. Cristales tan grandes no son rígidos como acero. Flexionan, crujen si cambian las condiciones. El propio peso es un reto resuelto por su geometría prismática. Aprendimos de termodinámica cotidiana. La posición del umbral que separa yeso y anhidrita no es un dogma.
Depende de presión, impurezas, concentración. El sistema baila alrededor de ese límite. Cada fotografía de Naika falsea un poco su escala. Sin un humano en cuadro, el cerebro busca referencias y falla. Cuando alguien aparece, las proporciones vuelven como una bofetada mental. Las aristas tienen el tamaño de un tronco. Las caras son paredes. Las puntas son cuchillas enormes detenidas en pleno vuelo. Caminar entre ellas es pasear por un bosque cristalino. Si te detienes a mirar de cerca, ves bandas de crecimiento, variaciones sutiles de transparencia. Son como anillos de árbol que no delatan estaciones, sino caprichos del fluido madre. Esas bandas guardan quizá memoria de pequeños cambios en la química, tal vez señales de sismos, quizá modulaciones del calor, un diario íntimo sin letras. La acústica de la cueva también es extraña. El yeso amortigua, no reverbera como roca dura. El sonido de tus pasos se vuelve opaco, como si el lugar te pidiera hablar más bajo. Cada vez que una gota de sudor caía sobre una cara, se encendía una alarma silenciosa en la conciencia. No quieres dejar huellas en algo que tardó tanto en hacerse. Hay relatos de visores que se empañan deprisa, de cámaras que se apagan por calor, de notas tomadas con lápices que parecen blandos. La física aquí empuja contra el trabajo humano. Y sin embargo, todo ese esfuerzo rindió frutos medidos. Catálogos de caras cristalinas, modelos 3D, estimaciones de edades relativas, hipótesis de crecimiento que ya son referencia. Naika es también una historia de minería que no quiso arrasar con la maravilla. Detener bombas no es un gesto ligero para una empresa, y sin embargo fue la decisión correcta para el patrimonio de todos. Quienes pudieron entrar regresaron con la sensación de haber visitado un templo sin altar. Una arquitectura cuya función es ser, crecer y mostrar que la química puede ser catedral. El yeso, material humilde de paredes y yeserías, se volvió protagonista en la obra más ambiciosa de su especie. Una paradoja hermosa, lo cotidiano elevado a milagro por paciencia. Desde entonces, cuando oyes cristales gigantes, tu imaginación ya tiene un molde. Piensa en columnas lechosas inclinadas, en calor que pesa, en agua invisible que sostiene una belleza imposible. Piensa también en lo que no vimos, en cámaras que quizá existan y no se han abierto, en cavidades selladas que guardan variaciones de la misma obra, afinaciones distintas de la misma partitura. La montaña es un instrumento complejo. Fallas, fluidos, calor, minerales. Cuando todo afina, aparecen salones como este. Cuando no, queda la roca y su rutina. Algunos preguntan si volveremos a verla seca. No conviene. El agua es su casa y su coraza. Drenarla de nuevo la expone y la condena a un museo de ruina lenta. Mientras permanezca sumergida, la catedral sigue siendo un proceso vivo. Quizá crece, quizá descansa. En ambos casos conserva su integridad frente a nuestro tacto torpe. Y nosotros conservamos el relato. El día en que se abrió una ventana a un tiempo que no medimos. El día en que comprendimos que un mineral humilde puede escribir una epopeya. Naika cruza ciencia y emoción como pocas historias. Enseña con datos y te deja sin aliento con imágenes. Te habla de ecuaciones y te exige silencio. En su honor, vale la pena volver la vista a lugares incómodos. Cavernas, fumarolas, salares, donde la vida humana dura poco, a veces el planeta deja sus obras maestras. El legado de la cueva no es solo un álbum de fotos imposibles. Es una brújula para reconocer condiciones, para buscar sistemas semejantes, para proteger lo que encontramos. Si alguna vez caminas por una galería minera y el aire te da un bofetón caliente, recuerda que quizá a unos metros duerme una sala así, esperando otro siglo para abrir un ojo. Y si nunca la ves, no pasa nada. Naika no necesita espectadores. Nosotros sí necesitamos historias como esta para recordar que el mundo trabaja mejor sin nuestro permiso. En el mapa de maravillas geológicas, su punto brilla con una luz lechosa y paciente, una luz de yeso templado por agua, hecha de tiempo y temperatura en equilibrio. Y aunque no volvamos a entrar, sabemos suficiente para imaginarla entera. Cerrar los ojos y sentir la humedad colgando, el calor pegado, la claridad sólida cortando el aire. Eso basta para sostener el asombro sin lastimar la obra. Basta para contarla con respeto y para enseñarla como una victoria de la paciencia mineral. La Catedral de Naika nos obliga a cambiar de escalas, a medir con relojes de siglos, a aceptar que el planeta talla mejor cuando nadie lo mira, y a no confundir acceso con derecho. Quizá el mayor descubrimiento no fueron sus dimensiones, sino nuestra capacidad de retirarnos a tiempo, de dejar que el agua vuelva y que la historia continúe sin nosotros. Porque a veces cuidar una maravilla es aprender a no tocar, a cerrar la puerta con suavidad,
y a quedarnos en la entrada mirando los mapas, con la respiración ya tranquila. Si un día vuelves a ver una pared de yeso, sabrás que en su familia hay catedrales, que lo humilde conoce la grandeza cuando la química y el tiempo hacen pacto. Y si te preguntas cuánto pesa un milagro, recuerda que aquí cada columna pesa toneladas y aún así flota en la memoria como luz detenida. Si este viaje te encendió una pregunta, acompáñanos. Suscríbete a Univérgico en YouTube, activa la campana y comparte este video con quien mira las catedrales de la Tierra contigo. Cada semana exploramos ciencia, cosmos, naturaleza y misterio con historias que sorprenden y emocionan.